Muéstrame tu gloria, que no me vas a sentir cuando me quebrante. Méteme la peña debajo del estanque. Yo necesito un milagro, déjame tu gloria. No quiero sentir cuando tú me quebrantes. Québrame la peña, méteme el estanque. Yo necesito un milagro, Señor, déjame. Pero cuando ellos están ahí, yo puedo imaginarme que Pablo y Silas entraron en una conversación. Y Silas les decía, yo me imagino que a Pablo, ¿y ahora qué vamos a hacer aquí? Estamos encarcelados, hemos hecho la voluntad de Dios, pero es difícil y a veces duele. Pero y Pablo, yo me imagino que puede mirar así y decir, Silas, ¿pero acaso quién fue el que nos llamó? ¿Acaso el que nos llamó no se llama Rubio de Galilea? ¿Acaso el que nos llamó no fue el que murió en la cruz del Calvario? ¿Acaso el que nos llamó no le dicen Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores? Pablo le dijo, Silas, yo sé lo que está pasando. Yo fui perseguidor de las iglesias. Yo metía preso a los cristianos. Yo los azotaba, yo los mataba. Yo sé lo que ellos hacían. Porque mientras yo, eran como el pueblo de Israel, que mientras más yo los oprimía, más se multiplicaban arriba. ¿Cuánto le damos aplausos por el Señor? Pero lo más que me impacta de esto es, Silas, yo sé lo que ellos hacían. Cuando yo los metía preso, yo los podía escuchar aún en pruebas, aún en dificultades. Así tenemos que ser muchos que estemos por el proceso difícil, atrever a abrir esta boca y alabar a Dios, el Rey de Reyes. Pero lo más que me impacta es que cuando Pablo y Silas comenzaron a alabar a Dios, primer propósito, primer punto, arrepintieron el espíritu de la divina. Ahora cayeron presos. Pero no sabemos los presos que estaban en diferentes cárceles, en diferentes, ¿cómo se dice eso? Celda. Diferentes celdas. No sabemos por qué ellos estaban ahí. Pero la Biblia no me lo relata, pero yo puedo imaginarme que había unos diciendo, pero ¿qué están haciendo estos locos? En medio de problemas, encarcelados, alabando a Cristo. ¿No les pasa eso mucho a ustedes a veces? Que estamos en nuestros problemas y empezamos a declarar a Cristo y muchos dicen, tú estás loco, cállate la boca. Pero tú dices, no, yo no me callo porque mi palabra dice que en angustia yo clamaré a Jehová. Dime, Padre. Dice que cuando cayeron en la cárcel comenzaron a alabar a Dios. Y de momento cuando comenzaron a alabar a Dios en sus problemas, de momento comenzó a venir un terremoto. Y yo me imagino que Pablo y Silas decía, vamos a alabar a Dios, aquí se va a desatar una gloria. Y cuando comenzaron a alabar a Dios, daban altas voces. Dice que la cárcel fue derrotada por un terremoto. Pero lo más que me impacta es que cuando Pablo y Silas fueron libertados, yo me imagino que ellos iban corriendo hacia donde venía la luz, por donde fueron libres. Yo me imagino que Pablo miró a Silas y le dijo, Silas, se me olvidó decirte que cuando yo estaba de camino hacia Damasco a llevar las cartas a los templos, se me olvidó decirte que me encontré con Cristo. Y Cristo no me dijo que me iba a morir en la cárcel. Cristo me llamó y me dijo que yo iba a ver gloria y gloria. Vive Jehová. O sea que lo más que yo me imagino es que cuando este proceso arrepintió el espíritu de la divina, cayeron en la cárcel. Pero a través de su alabanza, vidas fueron libertadas. ¿Cuánto están entendiendo? Pero cuando están saliendo se encuentran con el guardia. Y dice que el guardia se va a echar sobre su espada. Pero cuando se va a echar sobre su espada, Pablo dice, ¿qué tú haces, muchacho? Si la luz ha llegado a tu vida. Y él le dice, ¿pero qué yo tengo que hacer para seguir al Señor? Él le dijo, cree en tu casa, cree en el Señor y tú y tu casa serán sanos. Primer punto, el espíritu de la divina fue liberado. Segundo punto, los que estaban encarcelados fueron liberados. Tercer punto, el que se iba a echar sobre su espada fue liberado. Cuarto punto, él y su casa le sirvieron a Cristo. Te lo explico mejor, el proceso de tu propósito es para gloria. Pero volviendo a José de nuevo, cerrando el paréntesis y volviendo a José. José estaba en la cárcel. Dice que estuvo 2 años. ¿Cuántos se acuerdan? La verdad fue que Dios le reveló los sueños a los 17 años. Y ahora 2 años está en la cárcel. Y dice que se encontró con un copero y el panadero y le interpretó sus sueños. Dice que el panadero salió y murió, le fue picada la cabeza. Pero el copero le entrevistó lo mismo, le dijo el sueño y fue liberado. Le dijo, acuérdate de mí cuando esté con el faraón. Pero se le olvidó y pasaron los 2 años. ¡Wow! Ya llevan como 21 años sin ver el sueño hecho realidad. Pero lo más que me impacta es que luego de esto, dice que el faraón tuvo un sueño. Y cuando el faraón tuvo un sueño, el copero dice, yo me acuerdo de uno. Yo me acuerdo de uno que cuando yo estaba en la cárcel trabajaba para mí.
Yo me acuerdo de uno que me interpretó el sueño. Podrás tú acordarte cuando salgas de la cárcel, de tu hermano que está en la cárcel todavía, y bajarte y decirle: yo estoy contigo. Dime, Jehová. Pero cuando le interpreta los sueños, dice que José le interpretó los sueños a Faraón, y le interpretó las vacas flacas y las vacas gordas. Eran 7 años, me escucha bien, a los 17 años, 2 años de cárcel, 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y José no había visto su sueño hecho realidad. ¡Wow! ¿Cuánto a veces nos duele ver nuestros sueños realidad? Si Dios te llamó para evangelista, vas a ser evangelista. Si Dios te llamó para pastor, vas a ser pastor. Si Dios te llamó para un ministerio grande, Dios te lo va a dar en tus manos. Pero lo más que me impacta es que luego de todo esto, vienen sus hermanos. Pero te voy a explicar el proceso de José. El proceso para tu propósito. Cuando vemos todo esto, vemos que sus hermanos vuelven a Egipto a buscar comida. Porque donde ellos vivían llegó la sequía, la hambre. Pero cuando lo más que me impacta de esto es que cuando ellos vienen, José los conoció. Pero viene y le dice que le trajeran de su comida, que si su padre estaba bien, todo eso. Pero lo que me quiero enfocar es cuando ve a su hermano pequeñito Benjamín. Dice que se conmovió y empezó a llorar. Pero mira este propósito. José a los 17 años dice que apacentaba ovejas. Segundo punto, dice que lo echaron, comenzó a tener sueño. Luego lo echaron en la cisterna. ¡Wow! ¡Qué dolor! Luego del sueño. Luego fue encarcelado. ¡Wow! ¡Qué impactante! ¿Verdad que sí? Y ahora estaba bajo la cárcel. Pero cuando él interpretó el sueño, el faraón lo puso segundo al mando sobre todo Egipto. Después de tu proceso, después de tu persecución, Dios te va a poner en alto. Créelo que sí. ¿Cuándo le damos aplausos al Señor? Bueno, volviendo bien y relatando el tema. Cuando él ve a su hermano Benjamín, dice que se conmovió y comenzó a llorar. Y se fue a la parte de atrás. Pero escudriñando bien y yéndolo más profundo, yo puedo entender algo. O él lloraba porque estaba viendo a sus hermanos, o él estaba llorando porque se le hizo realidad aquel sueño cuando tuvo a los 17 años, que él veía 11 estrellas, el sol y la luna. Yo puedo imaginarme que él levantó su mano y le dijo: Señor, me metiste en la cisterna, Señor, me pusiste como siervo, Señor, me metiste en la cárcel, pero ya hoy, después de 7 hambres de sequía, después de 7 años de abundancia, estoy viendo las 11 estrellas doblegadas ante mí. Mi sueño se hizo realidad. A la verdad que tú eres hijo de Dios, porque el hijo de Dios es hijo de hombre para que mientan y se arrepientan. Entonces le damos un aplauso fuerte al Señor. Lo que te estoy diciendo es: mira todo esto. Si José no hubiese salido de su casa con su padre y hubiese estado segundo al mando en Egipto, cuando viniera la hambre, si él se hubiese quedado en su casa, ellos hubiesen muerto porque no era de bendición. Pero al José pasar por este procedimiento, José fue la bendición de su casa. Créelo que tú eres la bendición de tu casa. Tú estás pasando por problemas, pero tú eres la bendición de tu casa. Es más, yo me atrevo a declarar una palabra profética. Tú eres el Abraham de hoy en día. Y Dios le dijo a Abraham: el que te bendiciere, yo lo bendeciré. Pero el que te maldiciere, yo lo maldeciré. Tú eres la bendición, no hay maldición. Dime, Jehová. ¡Qué palabra poderosa! ¿Sabes qué, Eddie? A través de este joven José, yo puedo profundizar en este texto que habla Pablo. Que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Sabes qué, Eddie? Que a través de este joven yo puedo profundizar en este texto y puedo entender, porque el apóstol Pablo le escribe desde la cárcel a una iglesia en Roma que todo es posible para el que cree. Le comienza a escribir a la iglesia de Roma que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es conforme al propósito que es un llamado. Wow, esta palabra propósito. Mientras yo estudiaba en casa, ¿qué significa propósito? Recuérdense que yo soy medio americano. ¿Qué significa propósito? Su propósito es aquello que alguien se dispone a hacer. Cuando hablamos de su propósito, estamos hablando del propósito de Dios. Es aquello que Dios mismo se propuso hacer en tu vida. Que no importa lo que el hermanito que está sentado a tu lado piense de ti. No importa si en el pasado los 10 mandamientos tú rompías. Para que me entiendan un poquito más, déjame verte en el periodo de hoy en día. A Dios le dio la gana de hacer contigo lo que Él quiere hacer. Él le pasó, fue su anhelo del proceso, del destino de tu vida, crearlo y formarlo. Así como José. Yo conozco un hombre también en la Biblia, un hombre que se expresa la palabra, que era el padre de la fe. Se expresa la palabra que este hombre habló uno a uno con Dios. Se expresa la palabra que este hombre, a un momento dado, Dios recibió su consejo. Este hombre se llamaba Abraham. Todos conocemos muy bien a Abraham.
comienza a hablar de este hombre. Un hombre bendecido, tenía vacas, tenía bueyes, tenía ovejas, tenía pastores de ovejas, lo tenía todo, no le faltaba nada. Y que así como Abraham igualmente era bendecido, su sobrino Lot, los dos tenían grandes bendiciones. Explica la palabra en el capítulo 13 de Génesis, que era tanta la bendición de estos hombres que no podían habitar en la misma tierra, no cabían en la misma tierra. Y entonces Abraham comienza a notar que los pastores de Lot y los pastores de Abraham comienzan a contender, comienzan a pelear. Me imagino que por la posición y por los puestos. Entonces, Abraham se dio de cuenta y Abraham le comienza a rogar a Lot para que no haya altercado entre nosotros. Altercado es una disputa violenta. Somos familia. Yo no quiero pelear contigo, porque mejor tú no te apartas de mí. Si tú quieres ir a la izquierda, pues yo me voy a la derecha. Y si tú quieres ir a la derecha, pues yo me voy a la izquierda. Pero lo que me impacta a mí, es como digo, lo que me impacta a mí de esta palabra es el versículo 14, que dice que después que Lot se apartó de Abraham, entonces fue que Dios comenzó a hablarle a la vida de Abraham. Dios le comienza a prometerle a la tierra como su heredad. Dios le comienza a prometer que como el polvo de la tierra, así va a ser su descendencia. ¿Sabes qué, hermano mío? Que yo he podido comprender por qué después que Lot se apartó de Abraham. Porque el llamado de Abraham no era el llamado de Lot. Porque el propósito para Abraham no era el mismo propósito para Lot. Porque la promesa que Dios tenía para Abraham no era la promesa que Dios tenía para Lot. ¡Aleluya! Hay veces que lo tenemos que separarnos de aún de los mismos hermanos de la iglesia, separarnos de nuestros familiares, separarnos aún de nuestro matrimonio y aún de nuestro noviazgo, separarnos para Dios, porque cuando nos separamos para Dios comenzamos a entender que el llamado de nosotros no es para el que está al lado de nosotros. Comenzamos a entender que Dios tiene un propósito para con mi vida, que no es el mismo propósito que Dios tiene para mi hermanito. Comenzamos a entender que Dios tiene una promesa para nuestra vida y la promesa no es para el que está a tu lado. ¿Qué pasó? En el capítulo 14 de Génesis comienza a explicar que en estos tiempos hubieron guerras. Pasaron los meses, pasaron los años y hubieron guerras. Y en una de estas guerras, en una batalla, dice que el enemigo conquistó la tierra de Sodoma. Y en Sodoma habitaba con todo lo que tenía. Le robaron todo lo que tenía Lot y a Lot lo imprisionaron. ¿Cómo se tuvo que sentir Lot? Un hombre que también era bendecido de parte de Dios, ahora se encuentra en las manos del enemigo y no tiene nada. ¿Cómo se tuvo que sentir Abraham cuando se enteró que su sobrino Lot estaba en la cárcel? ¿Sabes que yo no sé quién aquí tiene una hermana o un hermano en la cárcel? Yo no sé quién aquí tiene un padre, una madre, un hijo, una hija, una amistad, un pariente que está en la cárcel. A lo mejor no están en la cárcel, a lo mejor alguien de nosotros tengamos una amistad o un pariente que están atados por drogas. Están atados por el alcohol. El enemigo está acabando y destruyendo con su vida. A lo mejor no tiene que ver ni con droga, ni con alcohol, ni con la cárcel. A lo mejor nosotros tengamos un hermano, una hermana, un familiar que están atados espiritualmente. Y el mismo enemigo ha nublado su mente, ha nublado y ha endurecido su corazón. Y están lejos de la verdad. ¿Sabes qué me gusta de este capítulo? Que Abraham, cuando se enteró que su sobrino Lot estaba en la cárcel, él no se puso a quejar. Abraham, cuando se enteró que Lot estaba en la cárcel, él no se puso a llorar ante Dios. Me dice la palabra a mí que Abraham se vistió de las armaduras, que a los nacidos, los criados de su casa, los vistió con armaduras y comenzó a atacar al enemigo. ¿Sabe qué, iglesia? Es tiempo que nosotros también nos vistamos de armadura. Es tiempo que no dejemos de estar llorando, dejemos de estar llorando y nos pongamos la espada, que nos quitamos del escudo de la fe, que comencemos a atacar al diablo. Yo conozco un juez. Yo conozco un juez que la palabra de Dios sobre toda la palabra. Yo conozco un juez que cuando el mundo te ofrece 10 años en la cárcel, él lo convierte en 5. Y de 5 años lo convierte en 1. Y de 1 año abre las puertas. ¿Sabe qué? Que yo conozco a Dios que vive el cautivo y el ¿sabe qué, iglesia? Es tiempo de marchar y luchar. ¿Sabe qué? Que yo te puedo dar testimonio. Yo soy ejemplo vivo. Ejemplo vivo. A mí el juez también me había ofrecido mucho tiempo atrás, mucho tiempo en la cárcel. ¿Sabes qué? Que yo tenía una madre guerrera, una madre que oraba, y junto a ella había una iglesia guerrera. ¿Sabes qué? Que el tiempo fue cortado, las puertas fueron abiertas, yo fui libertado, y el día de hoy estoy predicando la palabra de un Cristo que vive, de un Cristo que restaura. Iglesia, no puedo entender. El enemigo se levanta contra nuestras vidas.
Yo me confundo algunas veces, pero después Cristo como que me afirma otra vez. Que el enemigo se levanta contra nuestra vida y como que le cogemos miedo. El enemigo se levanta contra la iglesia y como que le cogemos miedo. No ignoréis la maquinancia de nuestro adversario del enemigo, el diablo, es verdad. Porque tú sabes que también me dice la palabra que yo soy más fuerte vencedor por aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Sabes que me dice la palabra? Que nosotros estamos peleando con un enemigo que ya ha sido vencido. ¿Sabes que me dice la palabra? Que conmigo anda Jehová de los ejércitos. Es tiempo de pelear. Tienes que arrebatar lo que el diablo te quiere quitar. Arrebata tu ministerio. Tienes que arrebatarle al enemigo tu familia, tus hermanos, tus amistades, tu noviazgo, tu matrimonio. Arrebátaselo al diablo. ¿Sabes qué? Que Dios estaba pasando a Abraham por un proceso. Por Abraham le estaba demostrando a Dios dónde estaba su corazón, que era guerrero y que era valiente. Abraham valiente en la iglesia. Abraham guerrero valiente, porque yo sé que es cobarde, pero ¿dónde están los valientes? El proceso de Abraham no había acabado. Dios le siguió prometiendo que como la descendencia de las estrellas, que como la estrella iba a ser su descendencia. Capítulo 15, en versículo 6 de Génesis, explica que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Pues fueron pasando los años. Y en el capítulo 16 comienza a explicar que Abraham y Sarai, su esposa, comenzaron a envejecer. Mientras ellos envejecían, ellos trataban, pero no veían la recompensa, no veían hijos ser nacidos. Mientras pasaban los tiempos, Dios les prometía, pero ellos no recibían nada y su fe comenzó a fatigar. Ellos se comenzaron a cansar. Ellos sentían que no podían más. Porque como Dios, como algunas veces pensamos como que tarda, pero que Dios no tarda. Y dice la palabra que comenzaron a adelantarse a Dios. Comenzaron y se le adelantaron a los planes de Dios. Sarai le dice a Abraham, su esposo: ¿no ves que Dios me ha hecho estéril? Toma pues a mi sierva Agar para ver si con ella cayera encinta. Y así fue. ¿Sabes qué, hermano mío? Que cuando nos adelantamos a los planes de Dios y comenzamos a tomar decisiones carnales, y yo digo carnales porque el mismo hermano de Jesús explica en la carta de Santiago que Ismael, el hijo de Agar, fue engendrado en la carne. Cuando nos adelantamos a los planes de Dios y tomamos decisiones carnales, comienzan los problemas. Mi madre siempre me enseñó que lo que comienza mal, termina mal. Y eso yo lo vuelvo espiritualmente. Lo que comienza en la carne, termina en la carne. Y la Biblia me explica a mí que toda obra de la carne termina para muerte y destrucción. ¿Qué te quiero decir? Que lo que comienza en la carne, termina muerto, podrido y después te apesta. En el versículo 5 dice que Sarai le comienza a decir a Abraham: mi afrenta está sobre ti. Comenzaron los problemas de Sarai y Abraham. Afrenta significa deshonra y vergüenza. En otras palabras, Sarai le estaba diciendo a su esposo Abraham: yo me siento avergonzada delante de ti. Yo me siento en vergüenza, en deshonra delante de ti. Comenzaron los problemas. Pero lo que a mí me da pena es que Agar, que lo que quería era complacer a sus amos, comenzó Sarai a afligirla. Comenzó Sarai a maltratarla verbalmente, o quién sabe hasta físicamente. Yo me puedo imaginar que Sarai comenzó a discutir y a contender con Agar. Agar lo que quería era hacer bien a sus amos. Por ahí personas carnales que toman decisiones carnales, personas que no tienen visión espiritual, ahí vienen a contender y a pelear con Agar. Y Agar se afligió. No me puedo imaginar a Agar que se iba a hablar por aquí y escuchaba la voz de Sarai. Por ahí viene Sarai. Déjame levantarme mejor evitarme. No me imagino a Agar que cuando veía a Sarai en el camino se iba por otra ruta, porque ahí venía a contender y a pelear con ella. Porque linda la palabra de Dios. Fue tanto que Sarai afligió a Agar. Es la aflicción que recibió, la humillación que recibió de Sarai después de Agar, que Agar decidió huir. Yo prefiero volver a Egipto. Prefiero dejar todo lo que Dios le había dado, los ganados de Abraham. La bendición de Dios la prefirió dejar y volver a Egipto, a volver a pasar hambre. ¿Sabes que lo mismo está pasando en la iglesia? Hermanos carnales que comienzan a criticar a otros, comienzan a señalar a otros, comienzan a condenar y a contender con otros. Igual que Agar, prefieren volver a Egipto. Dios promete 50 mismos para la iglesia, vienen los 50 mismos para la iglesia, y por culpa de las carnales, porque no es culpa de todos nosotros, por culpa de los carnales que comenzamos a contender con
la misma iglesia dicen, oye, en mi último día no vuelvo más para la iglesia, pero yo tengo noticias para ti. Yo tengo noticias para ti. En el capítulo 16, en el versículo 8, en el versículo 8 en adelante, mientras Agar estaba huyendo, dice que el ángel de Jehová, el mismo Jesús, se le encontró en su camino y le dice, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Yo también te voy a bendecir, también voy a multiplicar tu descendencia, vuélvete. ¿Sabe qué? Que Agar le respondió, tú eres Dios que ve. ¿Sabe qué, iglesia? Lo mismo el Espíritu Santo te quiere decir. ¿Para dónde tú te crees que tú te vas? ¿Para dónde tú te crees que tú te vas a mover? Jehová ve todo, Él ve la carga, Él ve la humillación. Y sabe que yo tengo noticias para ti. Dios te va a engrandecer, Dios te va a exaltar. El enemigo no podrá con tu vida. Él te ha de poner como muro de bronce en el templo y ha de resplandecer su rostro sobre ti. Oh, qué lindo es Dios. ¿Sabes qué, hermano mío? Que Dios siguió prometiéndole a Agar y a Abraham. Le dio su hijo. Fue lo más apreciado que tenía. Era lo más que valorizaba Abraham a su hijo Isaac. En un momento dado, creo que en el capítulo 22, explica que Dios mismo probó a Abraham y mandó a Abraham a sacrificar a su hijo. Y Abraham fue obediente. Pero ¿cuántos de nosotros podemos hacer lo mismo? Sacrificar lo más apreciado que tenemos, sea nuestro matrimonio, sea nuestro noviazgo, sea nuestros familiares. Dios nos prueba en un momento dado. Dios te deja demostrar que es lo más importante en tu corazón para ti. Y Dios te manda a sacrificar. Dios te prueba para ver qué es lo que tú quieres más. ¿Sabes qué? Que todos los hombres grandes de la Biblia, que hasta hoy en día todos los hombres grandes que predican, han puesto a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú pones a Dios sobre todas las cosas, Dios entonces sabe y entiende que tú estás capacitado. Si te llamaron al pastorado, Dios va a entender que estás capacitado para pastorear. Si te llamaron a un ministerio de cantar, Dios ve que tú estás capacitado para cantar. Si sabes mucho de la Biblia, Dios entiende que estás capacitado y que no va a usar la Biblia para quemar y matar a otro. Sabes que cuando usted está capacitado, usted recibe lo que Dios tiene para tu vida. Recibe la bendición. Bendición para tu casa, bendición para tu familia, bendición para tu matrimonio. Vive Jehová. Dale un aplauso fuerte al Señor. Estarás capacitado tú en esta mañana a recibir lo que Dios te ha prometido. Pero ¿sabes cómo tú estás capacitado? Me encanta una parábola que Cristo da. La parábola de las dos casas. ¡Wow! ¿Tú sabes cuándo tú estás capacitado? Cuando tú amas verdaderamente a Cristo. Cuando tú pones a Cristo sobre todas las cosas. Pero aún esta parábola me enseña que Jesús compara a dos hombres. Al insensato y el sensato que edificó su casa sobre la arena como sobre la roca. Él dice que el que está sobre la roca es el que escucha la palabra, la vive y la hace. ¿Cuándo entienden? Amén. Dice que lo edificará, lo comparará como un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero al hombre que escucha la palabra y no la hace, lo comparará como un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vive Jehová. Lo que te quiero llevar a entender es que muchas personas leen este pasaje bíblico. Wow, impactante. Mi casa. Pero se enfoca cuando dice, tu casa no caerá. Wow, mi casa no va a caer. Comenzamos a alabar a Dios, comenzamos a ver gloria, comenzamos a caminar bien bajo los pies de Cristo. Y en un momento dado encontramos una crisis espiritual. Y comenzamos a pelear con Dios. ¿Cuántos han peleado aquí con Dios a veces en su cuarto? Peleamos en nuestro cuarto y comenzamos a decir, Dios, ¿acaso no me prometiste? ¿Acaso no me dijiste? ¿Por qué no se ha cumplido? ¿Por qué mi casa está en ruina? Pero ¿sabe que el Señor me pudo dejar entender? Lo que pasa es que hay muchos pueblos que están dejándose llevar y se está dejando llevar a entender por la parte que dice, tu casa no caerá. Amén. Pero lo que no saben es que va al frente, yo digo mi propia palabra, que ambas casas como la que está sobre la arena, como la que está sobre la roca, el río les iba a dar con ímpetu, iban a venir los fuertes vientos, pero la diferencia de la casa que estaba sobre la roca era que no iba a caer, porque la roca se llama Cristo, y si tu casa está fundamentada sobre Cristo, no hay río, no hay demonio, no hay persecución, no hay angustia que pueda detener el Cristo. Pero cuando entendemos esto, podemos poner dos casas aquí. Mírenlo espiritualmente y medídelo. Ponemos una casa aquí y ponemos una casa igual. Ambas casas están construidas igual. Podemos decorarla igual, podemos vestirla igual.
Pero usted no sabe cuál es el fundamento, porque el fundamento está debajo de la tierra. Explicarse la palabra boricua, la zapata. ¿Cuántos saben lo que es una zapata? Amén. Tú no sabes cuál es la zapata. Y tú no sabes cuál es la que está fundada sobre la zapata y la que está fundada sobre la tierra. Pero así mismo podemos ver al hermano cristiano. Vemos muchos que a veces alaban a Dios. ¡Wow! Ese hombre de Dios, una cosa brutal. Y luego vemos que decae. Pero ¿cómo va a ser? Este hombre predicaba, este hombre veía la gloria de Dios. ¿Cómo va a ser que ha decaído? Sí, todos tenemos que decaer en un momento dado. Pero así te lo voy a poner. Tú puedes poner un hermano aquí y un hermano aquí. Tú no sabes cuál es el fundamento, porque el fundamento está en el corazón. Pero a diferencia de estos dos hombres, el que está aquí como el que está aquí, tú no sabes cuál es el que está sobre la roca. Pero cuando el río lo azota con ímpetu, cuando los fuertes vientos vienen, cuando el demonio trata de arrebatarle lo que le ha pertenecido, el que cae es porque no estaba sobre la roca. Pero el que está de pie todavía, declarando que hay un Cristo, declarando que hay un Dios vivo de poder, porque está fundamentado sobre la roca. Dime, Jehová. ¿Sabes qué, Eddie? Que así, ahora que estás hablando de parábolas, yo también conozco una parábola que se trata de amor. A Jesús le seguía una multitud, y en esta multitud había un hombre que le decía a Jesús: yo sigo todos los mandamientos. Y Jesús le dio una parábola sobre el buen samaritano. El buen samaritano, en la parábola va que había un hombre que estaba caminando en un camino y fue herido y le robaron todo lo que tenía, y que de lejos le pasó un sacerdote, lo miró y le pasó de lejos. Una es la cosa. Vino otro fariseo, escriba, lo miraron y le pasaron de lejos. Pero un samaritano vino y lo vio, le vendó sus heridas con aceite y vino y lo llevó al mesón. Y Jesús le pregunta a este hombre: ¿quién entonces es el bueno, el que ama? Y el hombre no le quedó otra de que responder: el buen samaritano. ¿Sabes qué? Que eso yo lo comparo hoy en día. ¿Quién es el que tiene el amor de Cristo en verdad adentro? ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es el que te ama? El que te mira de lejos y te menosprecia no tiene el amor de Cristo por dentro. El que te critica y el que te señala no tiene el amor de Cristo por dentro. Y lo que es impactante es que todos los hombres fariseos eran los más santos, los que se ponían la charina, el pantalón bien vestible, la gente que conocía palabras, era la gente que estaba mirándole lejos. ¿Sabe qué le faltaba? El amor de Cristo. ¿Sabe quién es el que ama a Cristo? El que cuando te ve que te estás decayendo te tiende la mano. ¿Sabe quién es el que ama a Cristo? El que cuando ve que tú tienes una necesidad te tiende la mano. ¿Sabe quién es el que ama a Cristo? Y el que ama a su hermano, el que ama a su prójimo como a sí mismo. Que en tu problema, cuando falles, no te señala, no te pisotea, te coge por la mano y dobla rodillas contigo y te levanta aún también. Por eso que Jesús le dice a la mujer samaritana que el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dará será como una fuente de agua viva que le salta para la vida eterna. La fuente de agua de vida que hay en ti es una fuente de bendición. Cuando en ti está esta fuente de bendición, los otros comienzan a recibir de tu bendición, porque tú te crees que cuando alguien se sienta a tu lado y tú comienzas a adorar, aunque estén apagados como nosotros decimos, comienzan a adorar también. Porque tú crees que cuando tú estás con algo y lo llevan contigo a orar, comienzan contigo a doblar rodillas. Esas son gente que están llenas de bendición. Esas son gente que en su interior con el río de agua viva. ¿Sabes que hablando de la palabra, el que está fundado sobre la roca y sobre la palabra, como dijo Jesús en el capítulo 7 del libro de Juan, el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Correrán qué? Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Esos son los mismos ríos de agua viva que hacen que tus frutos crezcan. Si tú no lo puedes creer, yo te puedo confirmar que el agua hace que el fruto crezca. Cuando tú tienes ríos de agua viva, tú comienzas a florecer tu fruto. Pero la palabra me dice que aquel árbol que no dé fruto será cortado. Pero a veces nuestro hermano, el fruto comienza a decaer. Pero tú tienes agua por dentro que hace que ese fruto crezca. Que aunque esté en medio de semilla, tu agua hace que esa flor florezca y sea agradable para Cristo. Pero me impacta este capítulo. Capítulo 8 de Romanos. Dice más al frente que Pablo nos declara más que vencedores. Toca el que está a tu lado y dile: tú eres más que un vencedor. Por medio de aquel que nos amó. Eso es increíble. ¿Sabes por qué él dice somos más que vencedores? Vamos a ponerlo algo espiritual. Aquí lo sé. Tú caíste en un problema, pero lo venciste porque eres más que vencedor. Vino la crisis no espiritual, la crisis económica. Pero Dios te suplió porque es el dueño del oro y la plata y eres más que un vencedor. ¿Cuántos se atreven a dar un aplauso al Señor? Vino la crisis espiritual y
Él te dijo que te reinaras de Él, que Él era tu sustento. Y vino todavía, eres más que un vencedor. Pero podemos ver como la Biblia nos enseña, no lo relata así, pero nos enseña, porque la palabra es una enseñanza, como desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver que Dios le plació coger a hombre entre tanta gente, hombres viles que no tenían nada que ver, o a un hombre que tenía todo, y lo metió en la costilla de Dios. Cuando